Muy buenos días, alumnos. Continuamos con las clases en línea, con el material que les estoy proporcionando para ayudarlos a su estudio. Recuerden que todo el material es con base a nuestro libro de Marta Moriñao del Derecho Romano. Ya estamos en el último capítulo sobre las sucesiones. En la primer clase que agregué en línea, en plataforma, se refirió a la sucesión legítima, ¿verdad? Cuando no hay testamento, quienes tienen derecho a heredar, la preferencia y demás. En esta ocasión vamos a hablar de la sucesión testamentaria, es decir, cuando sí hay un testamento, tipos de testamento, en qué casos pueden anularse o revocarse y cuál es el contenido del mismo testamento. La información la encontramos a partir de la página 215. La autora, en primer lugar, nos proporciona una definición del testamento y nos señala que es un acto jurídico solemne de última voluntad por el cual una persona instituía heredero o herederos, disponía de sus bienes para después de su muerte y también podía incluir otras disposiciones, ya sean legados, fideicomisos, manumisiones, nombramiento de tutores y curadores. Es solemne porque en el derecho romano pedían que se cumplieran con ciertos requisitos y a falta de estos requisitos, pues no era válido. Se dice que es de última voluntad porque si una persona redacta varios testamentos en distintos tiempos de su vida, el válido va a ser el último. Y bueno, el contenido del testamento, lo más importante es decir quién es nuestro heredero, pero además hay otras disposiciones que se pueden realizar. En cuanto a el impacto en la vida de los romanos, el testamento era muy importante porque además de decir quién se queda con tus bienes, con tus obligaciones, era una forma de establecer quién te sucedía como titular en las relaciones sociales y religiosas. Vamos a analizar al testamento de acuerdo a las épocas en que se divide el estudio del derecho romano, al igual que en la sucesión legítima, pues vamos a hablar qué pasó en el derecho antiguo, en el derecho honorario, en el imperial y algunas reglas especiales que se agregaron con Justiniano. En el derecho antiguo, que ya dijimos que su base pues, son las 12 tablas, señaló 3 tipos de testamento. No quiero excederme en la explicación porque esa va a ser la tarea asignada en esta clase, ¿sí? Pero en el derecho antiguo no se reconocía como una libertad para elaborar el testamento al momento que ustedes quisieran. Bueno, si fueran romanos, ¿verdad? Solamente había ciertos momentos. Y entonces, por eso es una distinción. El calatis comitis, cuando estaba el momento oportuno para hacerlo, el imprusintu, cuando por la urgencia tenían que elaborar una disposición testamentaria fuera de esos momentos, y el testamento per aes et libram, que ya hemos analizado que esta institución de per aes et libram pues era una forma de una simulación de una venta, ¿verdad? Y de esta parte lo que quiero salvar es la figura familiae o familie emptor. Esta nos señala que es semejante a lo que conocemos en la actualidad como el ejecutor testamentario, es decir, el albacea. Cuando una persona fallece y empezamos con una sucesión, pues podemos saber tal vez quién tiene derecho a la herencia, pero todavía no son declarados como herederos. Entonces, en ese ínter de la declaración y adjudicación de herederos y herencia, tiene que haber una persona responsable de ese patrimonio, de esos bienes y derechos. Eso es el albacea, y esa es una figura jurídica que todavía la tenemos y es muy útil.
¿sí? Entonces, esta persona va a ser la encargada de custodiar los intereses, pues, de toda la sucesión y va a tener la personalidad jurídica para interponer las acciones o disponer de los bienes como si fuera el titular, ¿verdad? En beneficio de la sucesión. En el derecho honorario, el pretor redujo algunas de las formalidades, se trató de flexibilizar, ¿verdad? Y entonces aparece lo que se llamó el testamento pretorio. Este constaba en un documento, debía contener pues quiénes eran los herederos, tenía que agregarse el sello de 7 testigos y ya no exigía el rito que sería la solemnidad, ¿verdad?, del emancipatio. Y también había un exceptio doli, es decir, una defensa frente al heredero civil que reclamara la herencia. En el caso del derecho imperial encontramos 4 secciones. Nos explica la autora pues sus características especiales en cuanto a los requisitos. Por ejemplo, hay unos que varían en cuanto al número de testigos, si tienen que llevar sellos o no, si es un testamento público y los testamentos especiales. Los especiales se refieren a algunas salvedades o excepciones por la situación, ¿verdad? Por ejemplo, qué requisitos se iban a pedir si quien iba a disponer, si iba a redactar un testamento era una persona analfabeta o era ciega. En tiempos de peste, ¿verdad? Que no se permite la concurrencia de varias personas en un solo lugar, cómo le iban a hacer con las firmas de los testigos. También el testamento donde un padre le da a un hijo en un campo donde no puede recurrir a las autoridades, cuáles son las simplificaciones que se le permitían. Y también en el caso de los soldados, cuando estaban en tiempo de guerra, que estaban en batalla, ¿verdad? Pues obviamente que no iba a haber un momento oportuno para ir a hacer el testamento, cuáles eran las simplificaciones también que se le permitían. Entonces, esos son los tipos de testamento. No se los aclaro completamente porque es la tarea que van a tener. Y vamos a pasar al siguiente tema, que es la capacidad de testar y para ser instituido en un testamento. Como ya sabemos, en el derecho romano había una distinción según su origen, si eran ciudadanos romanos o no. En este caso, la testamenti factio era la facultad para poder hacer un testamento o ser declarado como heredero o legatario. Y solamente la iban a tener los ciudadanos romanos porque era parte del jus commerci, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de testamenti factio activa, nos referimos al testador, a quien va a hacer el testamento. Y cuando hablamos de testamenti factio pasiva, nos referimos a esa capacidad que debe de tener una persona para ser declarado como heredero o legatario. Y había momentos en que se tenía que poseer esa capacidad para ser instituido como heredero o para que el testamento tuviera validez. En el caso de la testamenti factio activa, cuando redactaban el testamento tenían que poseerla hasta que murieran. Si en un lapso de tiempo antes de su muerte se convertía en esclavo, pues entonces ya quedaba invalidado ese testamento. Y en el caso de la testamenti factio pasiva, nos señala 3 momentos. Tener la capacidad cuando se redacta el testamento, tener la capacidad cuando muere el decuyus y tener la capacidad al momento de aceptar la herencia. De lo contrario, pues no podría ser instituido como heredero. Entonces, eso es la testamenti factio. Ahí vamos a encontrar también en nuestro libro que a pesar de ser ciudadanos romanos, algunas personas tenían algunas restricciones para poder elaborar su testamento o para heredar. En el caso de la mujer, si era sui juris, recuerden que estaba siempre en una tutela perpetua. Entonces, si redactaba un testamento, tenía que ser con autorización de su tutor.
¿sí? Y por ahí nos habla la autora de una ley, la Lex Poconia, donde prohibía que pudiera heredar la mujer de ciudadanos romanos del primer nivel según el censo, que eran los más ricos. Y esta restricción pues se elimina hasta la época del imperio. En el caso de los alieni iuris, pues ellos estaban sujetos a patria potestad y por tanto no podían disponer de bienes, pero de lo que sí podían disponer eran de los peculios castrense y cuasi castrense. Recuerden que era un patrimonio que no provenía del pater familias, que él lo había construido por su servicio militar. Y entonces la ley sí le contemplaba disponer de esos bienes. Tampoco se permitió asignar la herencia a una persona incierta. Nos dice la autora, declaro como mi heredero el primero que pase por mi casa, ¿verdad? No, tenía que ser personas ciertas. Y en la actualidad seguimos teniendo ese tipo de restricciones. Tienen que ser personas que ya existen. Por ejemplo, no puedo decir, si mi hija tiene un hijo, lo declararé heredero. Pues si ella no está embarazada, la persona no existe y por tanto no. En el derecho antiguo tampoco se permitió heredar a personas jurídicas, que son las personas morales, las asociaciones y demás. Pero en la época del cristianismo sí se permitió, es decir, que una persona quisiera dejarle toda su herencia a la iglesia, fue válido. Pero hasta ese momento. Ahora, en cuanto al contenido del testamento, lo más importante pues es decir quién va a ser el heredero, que va a recibir tanto derechos como obligaciones, y también podemos instituir lo que llamamos legados o legatarios, ya los explicaremos más adelante, pero además se pudo haber establecido sustituciones, manumisiones, nombramiento de tutores y curadores, así como legados y fideicomisos. Y en otra parte del libro pues vamos a leer cuáles eran las restricciones que se podían o se podía poner en un testamento. El heredero pues es esa persona que tiene la capacidad para heredar y que va a suceder de todos los derechos y obligaciones. Ya dijimos cuáles son los requisitos. Puede ser un heredero. Vamos a ver que la ley habla de distintos tipos de herederos, si son necesarios, si son extraños, etc. En cuanto a las sustituciones, es una asignación que en caso de que no quiera o no pueda recibir la herencia la persona instituida como tal, pues entonces se designa a otro, pero solamente en caso de que el primero no quiera o no pueda heredar. Las manumisiones, pues ya lo explicamos en el primer curso, es otorgar la libertad a una persona que es considerada esclava. Entonces podían darle la libertad y en ese mismo testamento instituirlos como herederos o simplemente darles la libertad. Y pues aquí nos vendría un poquito bien recordar la clase del modo carga, que se le podía sujetar tanto al heredero como en las manumisiones, sujetar condiciones, términos, modo o carga. Nombramientos de tutores y curadores. Recuerden que hay personas que estaban bajo el cuidado del pater familia y entonces al momento de asignar sus herederos y demás, también podía asignar quién iba a ser tutores, quién iban a ser los tutores o curadores de las personas que lo requirieran y que estaban bajo su patria potestad. Y en el caso de los legados y fideicomisos, pues es un tema que vamos a ver más adelante, pero les adelanto. El legado es recibir una parte de la herencia, pero a modo particular, ¿sí? El heredero recibe todo de manera universal, tanto derechos como obligaciones, y el legatario recibe una parte de esa masa hereditaria a título particular, es decir, no recibe obligaciones. Y los fideicomisos, pues es una figura jurídica que permite que el testador le pida de favor a otra persona
que realice un acto a favor de un tercero que será el beneficiario. Entonces, no es de manera directa a diferencia de un legado. El fideicomiso, su finalidad pues es cerciorarse que una persona va a cumplir tu última voluntad y que el patrimonio que destinas se va a destinar efectivamente para lo que tú deseaste. Porque si tú le dejas en herencia, por ejemplo, a una persona 20,000 pesos para su escuela y le dices así, pues al final no hay una restricción legal y se lo va a gastar en lo que quiera. En cambio, en un fideicomiso hay una persona que se encarga de administrar ese dinero y solamente se lo dará al beneficiario si le cumple o si le demuestra que lo va a gastar en sus estudios, por ejemplo. Un testamento, de todos los tipos de testamento, pueden ser anulados, es decir, que no cumplieron con algún requisito de validez y por tanto ya no va a surtir efectos. Aquí vemos 3 causas: por la capitis de minutio del testador. Recordemos que hay 2 momentos que debe de tener o gozar de la capacidad. La capitis de minutio es la reducción de su capacidad, ya sea por perder la ciudadanía, por convertirse en esclavo, etc. La segunda causa, porque ninguno de los herederos recibió la herencia y entonces no hay quien ejecute derechos y obligaciones. Y el inciso C, por el nacimiento de un hijo póstumo o póstumus sus, es decir, fallece la persona, su pareja, su esposa está embarazada y entonces en el testamento no se contempló a ese hijo y entonces no se pudo hacer la declaración, o bien que lo declaraba heredero o bien que lo desheredaba, y por tanto este hijo póstumo tiene el derecho de declarar la nulidad del testamento y pues en dado caso que se abra la sucesión legítima. En cuanto a la revocación, la diferencia entre nulidad y revocación es que la primera no se cumple con los requisitos de validez y en este caso, en la revocación, el testamento es válido en su plenitud, pero el propio testador, quien lo elaboró, quiere que ya no tenga efectos. Entonces había 3 formas que se podía hacer y ojo, esto tiene que ser antes de que fallezca. El primero era pues elaborar un nuevo testamento y entonces como la definición de testamento es última voluntad, pues la anterior queda sin efectos. La segunda forma es la destrucción intencional del testamento. Esta en la actualidad pues no sería muy viable porque quedan los testamentos, generalmente los públicos, ¿verdad? Pues resguardados en un registro público de propiedad, en una notaría. Entonces, aunque tú destruyeras el que tienes en tu poder, pues existirían todavía los otros, ¿no? Y lo último es, con Justiniano, pues él aceptó que se hiciera la revocación, manifestar su voluntad de revocar el testamento frente a 3 testigos, y lo cual pues ya dejaba sin efectos ese testamento. Terminando esta explicación, pues les dejo las instrucciones de la segunda actividad a manera de cuadro, resumen, como ustedes gusten. Me van a explicar las características o definiciones de cada uno de los testamentos que les dejo aquí a manera de resumen del derecho antiguo. El derecho honorario no les puse porque pues es una figura. Si quieren nada más mencionan que es durante el pretor, cuántos testigos, etcétera, en el derecho imperial y los testamentos especiales. Si tienen un poco más de curiosidad, pues en el Código Civil de San Luis Potosí en la actualidad, allí encontramos ejemplos de los tipos de testamento, ¿sí? Y pues pueden allí también comparar cuáles siguen vigentes, cuáles no, qué cosas no, etc. También pueden utilizar pues las herramientas de las TICs, de tecnología, si ustedes así lo desean. Pueden hacerlo como una infografía, PowerPoint, etc. Pero
pues ya saben que sean propios los trabajos, no se vayan a pasar los trabajos, porque realmente uno sí se da cuenta y en un momento dado que suceda eso, les puedo reducir su calificación. Recuerden que las actividades son un instrumento para pues confirmar los conocimientos y por eso es que deben de hacerse de manera personal. Les agradezco su atención. Esta actividad tiene fecha de entrega pendiente. Vamos a dejarla para inicio del curso después del 20 de abril, pues allí ya sabremos si va a ser la clase presencial o a distancia y señalaremos también la fecha de entrega.